ahora, para el segundo panel, invitamos a nuestra compañera Alejandra Bianciotti, que va a coordinar esta mesa. El panel se llama Desplazamiento de la cultura indígena en Argentina a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para eso convocamos a los disertantes Gerardo Fabricius y Luciano Sánchez. Vamos a empezar con el segundo panel, que se llama Desplazamiento de las culturas indígenas en Argentina a fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y antes del comienzo de este panel, nuevamente agradecerles a Juan, María José, Antonio, Héctor, a la Cumpa Guerrera, por ponerle cuerpo, mirada, presencia y amorosidad para que los derechos no sean una norma jurídica. Y por supuesto a Gerardo y a Luciano también por su recorrido. Bueno, vamos a trabajar con Gerardo Fabricius. Gerardo es licenciado en Historia, cofundador e investigador del Museo Novelec Cobo Mocoy de Colonia Dolores, primer municipio indígena de la provincia de Santa Fe. ¡Qué grande! Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia, para convocarlos. Y como decía la presentadora, vengo representando a este museo, que quiere decir, traducido al español, se despertó el pueblo mocoví. Y todo esto tiene que ver, he preparado algunas diapositivas. Muchos de los conceptos que han abordado quienes me precedieron, los voy a retomar, porque hablamos el mismo lenguaje, expresamos las mismas ideas, así que me da mucho placer poder trabajar o exponer nuestro relato. Es un relato que viene desde este museo, que es un relato diferente. Este museo tiene su historia, y su historia comienza durante el gobierno de la presidencia comunal de Dora Salteño, que un día nos acercamos y empezamos a trabajar con la Universidad Nacional de Rosario, conjuntamente con la doctora Silvia Cornero y Paula del Río, la comunidad de Colonia Dolores y parte de la Asociación de Museos, y yo que era docente en la escuela o en el famoso Proyecto 7. La idea era rescatar y contar una historia distinta a la que nos venían transmitiendo, una historia diferente, y para eso teníamos que arrancar. ¿Arrancar desde dónde? Desde un museo, arrancar desde el rescate arqueológico, y cuál es la finalidad, el propósito, las metas que nos habíamos forjado en este museo son las siguientes: rescatar, preservar, difundir, comunicar el patrimonio cultural, natural, tangible e intangible de Colonia Dolores y del pueblo mocoví. ¿Sí? Eso es lo importante. Y esto tiene que ver mucho con el título, con los desplazamientos de la cultura indígena a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ese patrimonio había sido desplazado por las políticas de aquel momento, ¿no? Y esta historia comienza, y voy a ser muy breve en esto. Bueno, ahí tienen algunas fotos de la anterior, que quería mostrar algo del museo. Algunas fotos del museo puesto en valor, ya funcionando, de cuánto tiene que ver. Hay en una donde está Don Delfino, bueno, todas las actividades que realiza la comunidad, y específicamente en una fecha que es muy importante, que es la celebración del Año Nuevo Mocoví, que es en agosto. Que ya Dorita contó un poco la historia de esa celebración, ¿no? Que tiene que ver con el renacer de un nuevo ciclo y con el despertar de la iguana. Bien, pasemos a la segunda. En esto voy a ser muy breve porque ya lo ha expresado muy bien el antropólogo Nobile, perfecto. En cuanto a esta visión internacional de trabajo con nuevos cambios y nuevas transformaciones tecnológicas va a impactar en el mundo y va a dividir en dos grandes bloques, ¿no? Los países productores de materia prima y los países productores desarrollados, países marginales y países centrales. Y ahí vemos cómo va a ingresar Argentina en esta
División Internacional del Trabajo. Va a ingresar como comúnmente se lo conoce como un país productor de materias primas, ¿no? Lanas, cueros y cereales. La próxima. Vemos aquí que ¿por qué van a ir? Desde afuera nos imponen esto. Argentina tiene buenas ventajas comparativas, suelos fértiles, un clima templado, ideal para la producción de lo que les dije hoy, lanas, cueros, carnes y cereales, y que va a abarcar las provincias que están ahí, ¿no? Mayormente, que Nobile también había hecho referencia a donde más fuerte va a impactar el desplazamiento de la cultura indígena en ese periodo que estamos tomando, ¿no? La próxima. Bien, fíjense que eso tiene que ver con algo que es muy importante, que es la transformación del espacio. Las comunidades indígenas vivían en un equilibrio con el ambiente. Sus ciclos, su vida dependía de ese ambiente. Y a partir de esta transformación del espacio, comienza a romperse ese equilibrio y comienza a desplazarse esa cultura de una forma bastante violenta. Aparece el alambrado, como lo decía hoy en el relato también don Delfino. El alambrado le va a parcelar. Aparece el concepto de propiedad privada. Ya las comunidades no podían desplazarse por los espacios abiertos, por esos territorios, y los ecosistemas comienzan a alterarse, ¿sí? Se introducen una serie de cambios muy violentos que van a repercutir en la flora y fauna autóctona, con la cual las comunidades convivían de por generaciones y formaban parte de su acervo cultural, de su cosmovisión, ¿sí? Y eso va a provocar una serie de cambios en su dieta, ¿sí? Es importante, ya no estaba más el ñandú, porque los desplazaron. Lo único que servía era para cazarlo, para sacarle las plumas para venderlo. Le van a desplazar sus rituales, ya no están más los ríos, están parcelados, ya no van a tener más donde ir a obtener el agua tan libremente. Los van a desplazar de sus lugares de origen, los van a quitar, y todo eso comienza a provocar una transformación en su cultura, ¿sí? Pero estos cambios, estas transformaciones, se tenían que justificar de alguna manera. Había que empezar a instaurar en la mentalidad de la población un discurso para justificar esta imposición de este sistema. ¿Por qué? Y acá quiero hacer una distinción entre habitar y ocupación. Las comunidades indígenas habitaban un territorio, y cuando hablo de habitar, estoy haciendo referencia de una manera sostenible, sustentable, ¿sí? Cuando se ocupa el territorio, que lo que hace la gente que impone desde afuera este modelo que se inserta a través de las políticas, como bien hoy habían expresado, de Sarmiento, Roca, bueno, todos los que tienen que ver con el gobernar es poblar, ocupan un territorio y lo ocupan de una manera agresiva hacia los ecosistemas, lo destruyen, lo parcelan, como les dije hoy, el alambrado, 1874 en adelante, el alambrado se introduce, comienza a aparecer el molino, se cierran los canales de comunicación, se altera todos esos ecosistemas, y ahí estamos hablando de ocupar. ¿Por qué? Porque se modifica todo con una sola intencionalidad: obtener un beneficio económico, no respetar esos ciclos de la vida. Se altera todos los ecosistemas a partir de ese momento, ¿sí? Hasta el tipo de tierra como se la labraba, se perdió una capa importante de tierra rica, de humus, por el tipo de labranza que se hizo. Importante esto. La próxima. Bien, para hablar de los desplazamientos forzados, los excluidos del modelo productivo, hubo una política, como les dije hoy, y había que empezar a desdibujarlos, a deshumanizarlos, ¿sí? Ya el indígena tenía que ser invisible, no tenía que existir, qué feo término, ¿no?, en esos territorios. Y de hecho que así lo hicieron. Empezaron a, como les dije hoy, a desdibujar sus formas, los cosificaban,
¿sí? La próxima. Para eso he apelado a una foto. Hoy hablaban del Museo de la Plata. Fuerte impacto. Cómo los exhibían. De esto se tiene que hablar, ¿sí? De esto es la cosificación. Los atraían y los exhibían. Y es una de nuestras políticas desde el Museo Nebolé Cobo Mocoy, que decimos no es conveniente exhibir restos humanos en museos, porque los museos exhiben objetos de una cultura, no sujetos, ¿sí? Y ahí empezó cuando los empiezan a exhibir como sujetos, como cosas raras, como primitivas, toscas y una serie de cosas más. Ese es un joven Ona que fue traído y exhibido junto a su familia. Es uno de los impactos muy fuertes. Traje un solo ejemplo, tengo muchos más y ustedes lo pueden ver. Bien, esa es la historia oficial que nos querían empezar a hacer creer que estos territorios no estaban ocupados, pero sí estaban habitados por comunidades que había que desalojarlas y había que idear un discurso y en ese discurso había que imponerle una figura que los desacredite, había que desacreditarlos, ¿no? Había que, fíjense ustedes cómo los van a tomar hoy, lo plantearon muy bien como holgazanes, una referencia peyorativa, ¿no? Sucios, salvajes, incivilizados. Y por el otro lado, la otra política, pleno positivismo, desarrollo, cultura, progreso de lo que traían. No se los consideraba, no eran sinónimo de esto. Frente a esta política se va desplazando una cultura. Entonces, ya empezaron a lavar la cabeza y empezaron a hacerle ver y hacerle creer a la sociedad de aquel momento que el indio era malo. El concepto de indio es malo, de ahí que la palabra malón suena como una palabra despectiva, ¿sí? Tiene que ver con toda esta idea para poder justificar esta ocupación territorial o este genocidio. Yo hablo de ecocidio, que voy más allá, porque no solo se exterminaron comunidades, Mapuche, Ranquel, Tehuelche, etcétera, los Zonas, los Mocovíes, sino que también se destruyó una flora y una fauna autóctona, y con eso toda una cultura, y con eso todo un ambiente y una serie de ecosistemas y de paisajes que había hasta ese momento. Eso va a provocar una pérdida de la identidad que hoy Antonio, bueno, Ángela, lo plasmaron muy bien y yo lo he podido palpar cuando hablaban de la pérdida de identidad, cuando hablamos con Dorita, con Don Delfino, cuando los obligaron a negarse porque la reprimenda era muy fuerte. ¿Cómo viene esta pérdida de identidad? Y para eso quiero traer a colaciones algunos ejemplos. Fíjense ustedes que Colonia Dolores no estaba en ese actual emplazamiento, estaba, como dijo Dorita hoy, en el Ambursal, que era un sitio que estaba en las márgenes, una población, una comunidad indígena que estaba en las márgenes. Hoy es un sitio arqueológico, un sitio sagrado, del antiguo arroyo Callastá, el antiguo cantón, y los obligaron a emigrar de ahí. La excusa fue que se inundaban. Yo digo que no. Los llevaron a San Martín Norte, uno de los puntos más altos de la provincia de Santa Fe. Ahí tenían un solo pozo de agua, sacándolo al Mocoví, a esa comunidad de ese arroyo que les proporcionaba todo y que ellos vivían en un equilibrio con sus bajantes y sus crecidas del arroyo, obtenían todo de ahí, y al llevarlo a San Martín Norte con un solo pozo de agua, ahí los podíamos evangelizar, le quebrábamos sus dioses, le imponíamos nuestra evangelización, no lo dejamos que hagan sus artesanías porque el barro lo obtenían de ahí y empezábamos a quebrarlos culturalmente. Fíjense ustedes, pero la excusa era, se inundaban, había que sacarlos de ahí para su mejor calidad de vida, los vamos a llevar acá. Calidad de vida muy relativo. ¿Por qué lo que pasó? El río lavaba todo, el río era parte de su vida. ¿Y qué pasó? Un solo pozo de agua no podía lavar todo. Entonces, ¿qué comenzó? Comenzaron las enfermedades y una peste, y en menos de 3 meses fallecieron 250 indígenas y se desparramaron nuevamente por su espacio. ¿Por qué? Porque no pudieron
entender qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Habían tomado los dioses de los blancos, habían tomado la dieta de los blancos y se estaban muriendo. Y habían obtenido la enfermedad de los blancos, ¿sí? Y los habían trasladado para una mejor calidad de vida, ¿no? Así comenzó este desplazamiento de la cultura, ¿sí? Después hay otros ejemplos más, muy fuertes, sumamente fuertes, y tuvimos la oportunidad de ir con Dorita. Acá hay una población en el norte de nuestra provincia de Santa Fe que se llama San Antonio de Obligado, que está entre Villotcampo y Las Toscas. Ahí hay una cruz alta. A veces se pone la piel de gallina poder estar ahí. Yo fui con Silvia Cornero, fui con Dorita Salteño y fuimos con un montón de personas más. Y sinceramente la historia es dura y es la historia que nosotros queremos contar a través del museo. Un grupo de mocovíes que había seguido a Constanzi, un fray Hermete Constanzi, un misionero, hacia esa misión que estaba ahí. Siempre las misiones, como decía Iván, estaban cuidadas por el ejército. Y ahí había un grupo de militares y también una misión religiosa. ¿Y qué es lo que pasó? Un grupo de soldados toma a una adolescente mocoví y que va al resto de la comunidad y la rescata. Se produce una refriega y los soldados no se llevan la mejor. Sí, como decía hoy Antonio, le dieron un palizón bárbaro, ¿no? ¿Qué pasó? Fue tremendo el escarmiento que impusieron. Hicieron cavar una fosa, fusilaron a los hombres que estaban en capacidad de defenderse, fusilaron a las ancianas, fusilaron a los niños y fusilaron a las mujeres y los taparon con una cruz. Está en esa cruz. Nadie cuenta esa historia y duele, molesta, y le hicieron el nombre de la civilización, porque era civilización o barbarie, no sé quién eran los bárbaros, pero quienes se levantaban frente a este sistema o hacían alguna resistencia, como decía hoy Ángela, ¿qué pasó en San Javier fíjense como en el título de una película de aquel momento es El último malón, cuando se resistieron a seguir siendo doblegados, a seguir siendo dominados, a esa sumisión que se imponía desde afuera, simplemente por ser mocoví o pertenecer a alguna comunidad indígena, ¿sí? Le voy a dar otro ejemplo que también tiene que ver con un toponimio, con un nombre, que es La Brava. Es una laguna que está ahí. ¿Qué es lo que me llevó a rastrearlo a través del equipo de antropología? En el sitio del Umbuzal estaba una misión religiosa, estaba un ejército, estaba parte del ejército, no pudimos encontrar el fortín. Pero ahí estaban acantonados los mocovíes que podían sacar de toda la región y los llevaban ahí para evangelizarlo. Una noche un grupo de mocovíes, cuenta la leyenda que un día me la contaron, huyen, escapan de ese sistema que los tenía dominados y sumisos y vuelven a su lugar. Al otro día, cuando faltan, toman asistencia, ve que falta una parte, eran 7, ordenan rápidamente a que los regresen, a que los busquen. Avanzaron y al divisar la laguna encontraron una imagen que cada vez que se acercaban más lograron distinguir que era una persona y era una mujer, una mocoví. Con la laguna en sus espaldas, ya con sus pies en el agua, con su chiquito en un brazo y sacó de cuenta la leyenda, un cuchillo de sus ropas roídas y le hizo frente porque no quería volver. Por supuesto, el lazo, la boleadora, el rebenque, los caballazos, la doblegaron y la trajeron enlazada hasta allá. Nadie sabe su nombre ni su historia, pero cada vez que una partida militar dominaba esa laguna hablaban La Brava. ¿Por qué? Por la bravura que ella puso, por su resistencia a no querer que la dobleguen y la lleven nuevamente a un sistema que ella no quería pertenecer. Fíjense ustedes, esa es una forma de imposición cultural muy fuerte. El que se resistía, la orden era, como dijo Antonio, te directamente asesinaban. Entonces, esos son los desplazamientos que se fueron generando y nos fueron lavando la cabeza como sociedad, nos fueron colonizando. Y fíjense qué triste que esto, yo le di un ejemplo a nivel provincial de nuestra provincia, pero esto también pasó a nivel nacional.
Hoy reparto de indios, fuerte. Cómo los tomaron, los llevaron y los repartieron como cosas. No eran considerados personas. Ya estaba impuesta esta idea. ¿Y cómo lo hacían? Yo te lo dono, yo te lo doy. Eso es fuertísimo. Y eso es el desplazamiento de una cultura, la imposición y el avasallamiento de todo lo que tiene que ver, ¿no? Bien. Nosotros decimos desde el Museo Nebolé Cobo Mocoy que tiene que haber una reparación histórica. Para eso armamos nuestro museo, con una idea, con esa idea de recuperar esta historia y de ponerla en valor y que se repare. Y la única forma que se puede reparar con una inclusión es la educación intercultural bilingüe. No queda otra. Este museo fue pensado con eso. Y quiero hacer otra aclaración más antes de cerrar, no para generar polémica, sino para generar conciencia, porque estoy hablando de un museo que crea conciencia, conciencia ambiental, conciencia cultural, conciencia del respeto desde la otredad. Esa bandera que tenemos ahí, la provincia invencible de Santa Fe, hoy lo hablábamos con Ángela, con Dorita, abrían los ojos grandotes, tiene un significado bastante fuerte, que significan las flechas para abajo, la dominación de la cultura blanca sobre la indígena. Entonces, todas estas cosas las tenemos que cambiar y las digo desde el Museo Nebolé Cobo Mocoy, que quiere decir aprendamos, o más que aprendamos, empecemos a tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestra historia y aprendamos a ver la otra mirada, la mirada de los pueblos que fueron sumidos. Bueno, me despido en el idioma Mocoy, Niatik Cariapeipi, que quiere decir gracias hermanos, cuando son muchos, y don Delfino Nacitiquí, que ustedes lo vieron, él me dio el nombre Nonot, el Mocoí, que quiere decir el viento, porque el viento esparce sus ideas y el viento es en su cosmovisión, es el que lleva las flores, las semillas, todo lo que de un lugar al otro y lo va diseminando. Así que muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir compartiendo esta mesa con Luciano Sánchez. Luciano nació en Villa Ana, departamento General Obligado. Es profesor de historia, es estudiante avanzado en la licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde 2015 se dedica a la investigación. Publicó diversos artículos, colaboró en publicaciones de libros y participó en documentales de historia. En el año 2016 fundó la revista Añambiú, donde investiga, escribe y divulga. ¿Cómo se llama? Añambiú. Sí, una analfabeta. Tendría que pasar por varias escuelas y conocer los idiomas. ¿Cómo se llama la revista, Luciano? Muy bien. Donde investiga, escribe y divulga la historia regional. Uno de ellos es la sublevación y matanza indígena en la reducción de San Antonio Obligado en 1887. Bueno, buenos días o buenas tardes. Siempre genera discusión el nombre de la revista, esa es la idea. Ya que lo menciona, Añamembui, en castellano sería Añamembui, en guaraní sería Añamembú, y depende también las regiones. Este sería un guaraní correntino, que quiere decir hijo del diablo, o hijo malo, o también quiere decir el indomable. El nombre de la revista no es elegida tanto, no fue elegida por el significado en sí que tiene, que suena bien, tiene un buen sonido, sino porque Añamembui era un panfleto de un obrero anarquista en los pueblos forestales. Juan Giovetti fue un obrero que fue protagonista de las huelgas obreras entre los años 19 y 21. Imprimía un folleto que se llamaba Añamembui, donde denunciaba a la empresa los abusos y que fue
motivo de carcelación y de clausura de esta revista. Entonces, de alguna manera, retomamos esa historia, pero además el guaraní tiene que ver mucho con la territorialidad del norte de la provincia de Santa Fe, puntualmente los pueblos forestales. Los pueblos forestales, cuando se instala la empresa de la forestal, mayoritariamente los hacheros vienen de Corrientes. De cada 10, 7 eran correntinos, y con ellos trajeron la cultura del litoral, el guaraní, el chamamé. Los primeros trabajadores de la forestal hablaban el guaraní, se comunicaban en guaraní. De alguna manera ese idioma todavía sigue existiendo en algunas palabras que fuimos incorporando, y entonces es parte también de nuestra identidad. Bueno, dicho esto, bueno, puntualmente tenemos 2 números. Esta es una revista que la dirijo y lo hacemos colectivamente. Tenemos un número sobre las huelgas obreras en la forestal, y el segundo número, justamente el tema que voy a tratar hoy acá, que tiene que ver con lo que un poco adelantó Gerardo, con la reducción indígena de San Antonio de Obligado. Para los que no se ubican, San Antonio de Obligado es una localidad dentro del departamento General Obligado, a 60 kilómetros de la frontera con el Chaco, sobre la ruta 11. Bueno, voy a mostrar. Vamos a ver. ¿Se puede bajar estas luces? Mejor se ve para que se aprecie la pintura. Bien. Óscar Oslak. No, eso no tiene que ver todavía. ¿Qué pasó? Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, dejamos ahí para que no pase. Bien, decía que Óscar Oslak definió la construcción del Estado argentino en que la unidad nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de privilegios de otros. De alguna manera, esta definición engloba buena parte de lo que fue la construcción del Estado nacional o el Estado argentino, que nosotros de alguna manera lo llamamos la construcción de un Estado monocultural. De alguna manera, para generar ese debate con este concepto, digo, la construcción del Estado-nación invisibilizó automáticamente las culturas que existían en ese momento. Entonces, una forma de empezar a poner sobre relieve esto con otros conceptos es, de alguna manera, una forma de plantear el debate en el pasado. Digo, porque el pasado, como hoy decían acá, no es algo estático, no es algo muerto, sino algo que permanentemente va mutando. Y va mutando según la mirada que nosotros le vamos dando desde el presente. Y eso es justamente el trabajo que se hacen desde estos espacios de la docencia, la investigación. Esta pintura es una pintura que fue pintada en el año 1962 y que el cuadro está en San Antonio de Obligado, en la escuela primaria de San Antonio de Obligado. Si ustedes entran al comedor, hay en total 7 cuadros de este autor que se llama Orlando Binagui. Orlando Binagui, un oriundo de San Antonio de Obligado, y que de alguna manera retrató a través de cuadros los primeros años de la historia de San Antonio de Obligado. Este es una pintura en el momento que se funda esta reducción, 22 de junio de 1884, y de alguna manera es muy ilustrativa de lo que fue la conquista del Chaco. Si ustedes observan, tenemos los 3 elementos, digamos, de esa civilización que aparece. Digo, la frontera del Chaco se fue corriendo a fuerza de fortines, colonias y reducciones. Digamos, tuvo esa triple avanzada a través de los fortines, de las colonias agrícolas principalmente, y por otro lado tenemos las reducciones. Esto es la fundación de San Antonio Obligado, que es una reducción que se crea por iniciativa de general coronel en ese entonces, Manuel Obligado, donde, bueno, pide a la congregación franciscana la presencia de un cura, que es Hermete Constanzi, que estuvo en San Javier durante 20 años aproximadamente, que cuando estuve en San Javier en 2 oportunidades, tuve la oportunidad de, bueno, recorrer y conocer un poco más la historia de él en ese territorio. Pero bueno, ahí refleja, tenemos Hermete Constanzi
que está de alguna manera auspiciando la misa. El que está arrodillado es el coronel Manuel Obligado, su ejército, y lo que están acá a este lado serían los vecinos, nuevos vecinos, o los vecinos distinguidos, como se los llamaban, que eran de alguna manera las colonias agrícolas. Entonces ahí tenemos las reducciones, los fortines y las colonias agrícolas. De alguna manera, los fortines era la avanzada militar, pero también era la representación del Estado en el territorio. Por eso, como dijeron acá, los militares custodiaban de que las cosas se hagan según las órdenes de arriba. Y las colonias, de alguna manera, personificaban el modelo agroexportador, es decir, aquel modelo que se intentaba construir en la Argentina en ese momento. De alguna manera eran punto de referencia cultural y productivo, digamos, de cuál era la Argentina que había que apostar y construir. Y las reducciones fueron el ámbito de adoctrinamiento por excelencia, digamos, y yo ahí un poco analizo, un poco más, me pregunto qué función tuvieron las reducciones. La reducción no es algo del Estado argentino solamente, ya en la época de la colonia ya existían con el nombre de misiones. Acá en lo que fue la conquista del Chaco tenemos una primera ola de los jesuitas, después un breve interregno de los mercedarios y después por último los franciscanos, que van a ser los que van a expandir varias reducciones, sobre todo en el Chaco más profundo. Las reducciones fueron sistema de reclusión sistema de reclusión de personas que desplegó varios dispositivos. Uno, de disciplinamiento y aculturación. Esto era como el objetivo, que para eso estaban las reducciones, justamente para adoctrinar a los indígenas, para inculcar, para educar todo lo que era la cultura de Occidente, la cultura católica en ese momento. Por otro lado, también generaron un dispositivo de militarización. Gran parte de los indígenas que iban a parar una reducción integraban la milicia indígena o el ejército, que en la cual de alguna manera se utilizaba para seguir conquistando los territorios que faltaban. Esto ya para el siglo XX se modificó, ya con las tierras conquistadas e incorporadas al Estado, ya no hacía falta guerreros, sino más bien brazos para la caña de azúcar, para los obrajes, para los algodonales más tarde. Por otro lado, también las reducciones significó el reclutamiento de mano de obra, aunque en menor medida al principio. Puntualmente en San Antonio Obligado, pegado a San Antonio Obligado, está una localidad que se llama Tacuarendí, que está el ingenio Tacuarendí, que se creó el mismo año que se crea la reducción. En Las Toscas había otro ingenio azucarero, y gran parte de los indígenas que estaban en esta reducción iban a trabajar a los ingenios azucareros de ese momento. Y otro dispositivo que se despliega es el de dominación blanca. Y esto un poco lo pongo y lo relaciono también con lo que es el presente, digamos, las relaciones, los vínculos que se fueron generando después o que vamos generando, que tienen que ver con, en la reducción, los cargos importantes siempre estaban, digamos, lo ejercía la cultura blanca. Es decir, la autoridad siempre fue, cuando me refiero a la cultura blanca, me refiero a esa cultura de Occidente. Y de alguna manera el indígena siempre estuvo como en una posición de sumisión y de obedecer esas órdenes. Eso fue generando también en las reducciones de alguna manera una fuerte dependencia a esa cultura conquistadora. La otra imagen que quiero mostrar, pintura, que esta pintura en realidad fue la primera que conocí y por el cual empecé a investigar este tema. Me empecé a preguntar qué había detrás de esta pintura, de este vil, digamos, asesinato, que está un poco en la tapa y contratapa de la revista. También fue una pintura pintada por Orlando Vinay y que está en la escuela primaria de San Antonio Obligado. Un poco lo que comentaba Gerardo, se va a producir la reducción se crea en el 1884. Es una reducción que crece muy rápidamente, un poco por la obra de Hermete Constanzi, que a los 3 años ya de 400 indígenas que tenía la reducción pasó a más de 1000. Y se la postulaba como una de las reducciones modelo, digamos, del Chaco. Pero
en 1887, 3 años después, se va a producir una sublevación, seguido por una matanza que un poco retrata en este momento la pintura. Pero esta sublevación no fue por una cuestión del momento, sino fue por una cuestión de acumulación de diferentes factores. Primero, el corrimiento de la frontera norte. Es decir, esto poco se sabe, se conoce, pero la provincia de Santa Fe hasta 1886 llegaba hasta lo que sería el arroyo El Rey, ¿sí? O sea, de Reconquista para el norte era el Chaco. Todas las localidades que se crearon en ese momento, como Avellaneda, como Villocampo, como Las Toscas, como Las Garzas, como San Antonio Obligado, eran localidades del Chaco, no eran de Santa Fe. En el año 1886 se va a correr la frontera del paralelo 28 y con eso todas las localidades que estaban en esa zona van a pasar a depender de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué molestó esto? Porque a los indígenas que estaban en la reducción le habían prometido las escrituras de las tierras. Cuando pasa al Estado provincial, era provincia y no nación en la que tenían que hacer la gestión. Eso va a generar un primer problema que van a resolver provisoriamente con un boleto justamente provisorio, pero ya va a generar un malestar. Otro problema tiene que ver con el pago diferencial que había. De alguna manera esto es algo que sigue pasando. Por un mismo trabajo que hacía un criollo, al indígena le pagaban 3 veces menos. Eso también fue un tema de... Pero por otro lado, la rebelión, la sublevación anidó en el regimiento indígena. Y esto tiene que ver por el maltrato que recibía por parte de los superiores. En ese momento era jefe militar el sargento mayor Marcos Piedra, que, bueno, que hay muchos testimonios escritos donde se habla del maltrato, de cómo le quitaban las raciones, es decir, castigos. Bueno, eso fue también un malestar. Pero el detonante, que lo mencionó Gerardo, tiene que ver con el detonante de la sublevación, fue el pedido de una niña indígena, que esa historia revela todo el entramado político, económico, ideológico que había en ese momento en la Argentina. Durante mucho tiempo se hablaba del pedido de una chinita. Eso decía el telegrama. El pedido de una chinita generó la sublevación. El pedido de una chinita por un visitante ilustre. Así decía, visitante ilustre. Cuando empezamos la investigación, fuimos al convento de San Lorenzo, donde está el archivo, ahí estaba un poco la central de los franciscanos, y ahí encontramos los telegramas, y ese visitante ilustre era Rudecindo Roca. Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, en ese momento era gobernador de Misiones, la provincia de Misiones, y tenía un ingenio, lo que sería Santa Ana, que es una localidad que está muy cerca de Posadas. Tenía un ingenio azucarero, el ingenio San Juan, en la cual reclutaba, era muy común, un poco lo mencionaron acá, reclutaban indígenas para trabajar en la zafra, para trabajar en la caña de azúcar. Rudecindo Roca había solicitado una niña indígena, el telegrama me dice una chinita, y se la envían. Y esto va a motivar la sublevación de un sector importante de la reducción, fundamentalmente el sector que estaba en el ejército, y esa sublevación se va a cargar al sargento mayor Marcos Piedra, o sea, lo terminan matando al jefe militar de esa reducción, y se roban todo el arsenal y van a los montes. De ahí inmediatamente viene el ejército de Corrientes, de Resistencia, y en uno de esos hay un poco más largo, pero trato de ser más breve. Hay un testimonio de Germán Fisch. Germán Fisch fue uno de los fundadores de Las Toscas, donde él escribió en 1905 sus reminiscencias, donde él cuenta en primera voz, digamos, él fue protagonista, de cómo ellos, vecinos distinguidos de Las Toscas, fueron, después de la sublevación, armados a ayudar al ejército a perseguir a los indígenas. Después hay otro trabajo de otro tosquense, que es Francisco J. Moná, que de alguna manera hace un debate historiográfico con esta producción de Germán Fisch, que es muy interesante. Pero producto de esta sublevación se van a generar diferentes combates, que es muy difícil precisar, pero el 7 de marzo, es decir,
el 7 de marzo fue la sublevación. El 11 de marzo de 1887 se va a producir el fusilamiento de indígenas que estaban en la reducción. Lo toman como indígenas pacíficos, o sea, indígenas que no se habían sumado a la sublevación, sino que habían seguido las órdenes de Mete Constanzi de no, de alguna manera, generar violencia. El tema es que fueron asesinados y eso está registrado en el acta de defunción de San Antonio Obligado, escrito por el propio Mete Constanzi, donde habla de los 16 indígenas fusilados, pero además deja testimonio, deja escrito de otros indígenas que fueron capturados en el camino. Habla de 2 que encontraron los restos porque lo habían quemado y lograron enterrar parte de los cuerpos que encontraron en el monte. Así que es muy difícil precisar un poco el nivel de crueldad, digamos. Bien, la otra foto, que es una foto más actual, es muy actual esta foto, no tiene ni una semana todavía. Esta foto fue sacada el día jueves en la localidad de Villa Guillermina. Esto un poco hoy hablaron mucho del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Esta foto representa la restitución de un cacique, el cacique Cruz Polvareda, que estuvo durante 153 años en el Museo de La Plata. El cacique Cruz Polvareda fue asesinado en el año 1866, el parte militar escrito por Matías Olmedo, donde le escribe al gobernador Nicasio Oroño, donde dice que en los combates mataron a 72 indígenas, entre esos a 5 caciques, y entre esos caciques menciona al cacique Cruz Polvareda. Lo decapitan, el cuerpo nunca se supo dónde está, y el cráneo, digamos, estuvo durante más de 150 años en el Museo de La Plata, y que la semana pasada, después de un reclamo de la comunidad Com de Las Toscas, la comunidad Com Nalá, que el que lleva es Darío Pereira, es referente de Com de Las Toscas, fue uno un poco los que luchó por la restitución de Cruz Polvareda, y se hizo esa ceremonia en el día jueves de la semana pasada. De alguna manera este hecho, lo menciono porque es un hecho que visibiliza la historia, digamos, esa historia que estuve relatando, pero también visibiliza el presente de las culturas originarias. Y es un hecho que va a marcar un punto de inflexión, por lo menos en la zona norte, de cómo se va a hablar de aquí en más sobre las culturas originarias. A diferencia por ahí de otras comunidades, las comunidades más al norte de Las Toscas, comunidades Com de San Antonio Obligado, de Florencia, son comunidades que están comenzando a organizarse nuevamente, están empezando a recuperar parte de su historia, y esto fue como un hecho que los anima justamente a seguir. Aparte es como encontrarse con sus descendientes. Darío Pereira es un cacique, pero además es descendiente de las familias que habitaron la reducción indígena de San Antonio de Obligado. No sé cómo estamos de... Bueno, justo. Voy a hacer una mención porque el reclamo puntual que hacen como gran parte de las comunidades es el reclamo por territorios. En el año 2016 hubo una toma importante de terrenos por varias familias en la ciudad de Las Toscas, que generó un conflicto. Nosotros armamos un pequeño video que está en YouTube, pero para pasarlo va a ser quizá un poco largo, donde pedían la restitución de tierras, las tierras ancestrales. Y había una justificación legal, pero también había una justificación histórica. Nosotros hicimos un relevamiento periodístico, básicamente, del diario Santa Fe, el diario Litoral y el diario Orden, que ya no salen más, el Litoral sí, de cómo los indígenas fueron perdiendo las tierras. San Antonio Obligado, Las Toscas,
ese reclamo de las tierras viene de la época de que se crea la reducción. En el momento que se corre la frontera norte y que pierden el derecho, pierden esas tierras, desde ahí arranca o empieza un reclamo. Pero hay algo más detrás de este corrimiento de la frontera. Porque no es común que por medio de una ley así tan simple se pueda correr o achicar o agrandar una provincia. El tema es que había intereses de por medio. Y acá también tiene que ver, por un lado, con la llegada de capitales extranjeros al norte. Es decir, en ese momento hablamos del gobernador Simón de Iriondo en 1874, que contrae una deuda con un banco de Inglaterra, y que después, para pagar esa deuda, parte de esa deuda se va a pagar con terrenos fiscales, es decir, con terrenos que están ubicados en la parte norte de la provincia de Santa Fe, puntualmente en los departamentos de Vera y General Obligado. Esos terrenos que, mediante esta ley que se lograron correr y se incorporaron a la provincia, son los terrenos que pagaron esta deuda y que después se va a instalar la empresa La Forestal. Por otro lado, los reclamos de las comunidades de San Antonio llegan hasta el año 1959. O sea, de 1884, el último registro que tenemos es de 1959. En el año, lo leo textual, 1932, dice: una delegación de San Antonio, precedido por el cacique Francisco Mareco, el segundo cacique Andrés Davidi y el capitanejo Miguel Gómez, viajaron a Santa Fe, donde fueron recibidos por el gobernador Dr. Molinas y el ministro de Interior Dr. José Atelo, con la promesa de escriturar las tierras por medio de la promulgación de la ley número 2261, ya sancionada. Miguel Gómez se refirió a la situación en que estaban en San Antonio, bueno, habla de todas las problemáticas, y esto aparentemente ya estaba la ley en el año 32 para devolver, restituir las tierras que estaban reclamando, pero evidentemente esto no pasó, porque en el año 59, es decir, 20 años después, el cacique Miguel Gómez continuaba reclamando la escrituración de tierras. Las tramitaciones realizadas a lo largo de 30 años no habían podido demostrar esos derechos por deficiencia de la documentación legal que requería la ley 2261, sancionada el 4 de octubre del 32. O sea, esta ley del 32, de alguna manera, por falta de documentación, falta de papeles, no se pudo concretar. Bueno, este reclamo de alguna manera continúa, y con esta restitución de alguna manera cobra impulso, o por lo menos visibilización, y un poco lo que vine a traer hoy acá. Muchas gracias.